Hola a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo que trata sobre el evento Acceleration, ¿vale? Y es mostraros un deck profile con el cual no os lo vais a creer, solamente las personas que han estado en el directo os lo pueden confirmar, pero aquí estamos nosotros para enseñároslo directamente. 16 victorias consecutivas. 16 victorias consecutivas, una detrás de otra, sin perder ni una sola partida con el deck. Posiblemente uno de los decks más potentes que haya en lo que es este evento, y no es otro que el deck ninja, ¿vale? El cual os voy a enseñar un par de partidas para que veáis más o menos cómo funciona. Y también os voy a enseñar el deck profile, ¿vale? Pero os voy a enseñar un par de partidas para que veáis cómo funciona el deck. O sea, es muy bestia, muy bruto. Y la gente que le esté costando, que creo que ya prácticamente todos os lo habéis pasado, ¿vale? Todos os habéis pasado el evento. Pero las personas que a lo mejor tengan complicación, simplemente con gastarse 1500 gemas en 3 estructurados de los ninja ya tenéis el problema resuelto. Dicho esto, chicos, espero que os guste. Y bueno, ya me lo diréis. O sea, yo os digo que 16 victorias consecutivas, eso no me ha pasado a mí nunca. Vamos a ver, nunca he llegado a tantas victorias consecutivas. Así que con lo cual, chicos, comenzamos y preparándoos que no os lo vais a creer. Pues aquí estamos, chicos, como bien, yo sé que prácticamente todos os lo habéis pasado. Hay mucha gente que, pues que nada, termina el evento y dice, pues ya está, ¿no? Pero es tan divertido, sinceramente es tan divertido el evento, que vale la pena continuar. Y con este evento, prácticamente me estoy haciendo el Duel Pass, o sea, me queda nada, estoy a punto de terminar el Duel Pass. Son victorias sin parar, chicos, o sea, victorias sin parar. Y Arkham, ¿cómo que victorias sin parar? Pues muy sencillo. Como podéis comprobar, chicos, esta es mi racha de victorias, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 victorias consecutivas. 16 victorias consecutivas, chicos. Hombre, evidentemente hay alguna derrota que otra. Aquí, por ejemplo, como podéis comprobar, hay 4 derrotas seguidas, pero creo que no era Deck Ninja el que estaba utilizando en ese momento. No estoy muy seguro, pero creo que no. Aún así, 16 victorias consecutivas con el Deck Ninja. Ahí lo dejo caer. Ahí lo dejo caer. Pero Arkham, ¿cómo que 16 victorias? Es muy difícil hacer 16 victorias. Pues ¿qué queréis que os diga, chicos? ¿Qué queréis que os diga? Os voy a poner... Voy a buscar algunas que sean un poquito épicas, ¿vale? Que sean así, que digas, ostras, pues vamos a ver si puedes pasar decks difíciles, ¿no? Confirmar deck del adversario, vamos a mirar. Vale, aquí nos encontramos con este, que nada. Vamos a buscar, confirmar deck del adversario, 9 turnos. Y aquí tenemos, chicos, un deck de lo que son los Galaxy Eyes. Un duelo de 9 turnos y creo que bastante bien jugado, la verdad sea dicha. Y vamos a poneros este duelo para que lo veáis, chicos. Para que veáis, os iré más o menos explicando las situaciones, qué es lo que hago, qué es lo que no hago. Y aquí vamos con el primer duelo. Reproducir. Vale. Aquí, como podéis ver, tengo una mano pues
bastante bien dentro de lo que cabe, ¿vale? Entonces, con lo cual, empiezo yo primero, activo efecto, me traigo la carta al campo y automáticamente pues dejo una carta colocada para lo que pueda venir. El adversario se trae a un Galaxy Ice. Con estos decks yo tiemblo, ¿vale? Activa efecto, se trae a otro monstruo. Y es un sin parar, ¿no? Yo ahí automáticamente le freno. Él activa más efectos, todavía puede hacer cosas. Yo automáticamente activo el efecto para traerme a lo que es yo. Y automáticamente activar el efecto para fastidiarle esa jugadita. Pero él continúa, ¿no? Él continúa sus combos, o sea, es increíble este deck hasta dónde puede llegar. Y llega un momento que creo que ya está, ¿no? Creo que ya está o continúa, no estoy muy seguro. Continúa, activa efecto, se trae esta carta, activa el efecto de la carta mágica y se trae al otro monstruo y a otro monstruo más. Vale, se trae a dragón fotónico y se trae la mágica de Ciento de la Galaxia. Activa el efecto de la carta de Ciento de la Galaxia y se trae otra. Me ataca y el adversario pues ya ahí es lo máximo que de momento puede hacer, ¿no? Pero mirad qué campo deja. Activo el efecto de Raigeki, le destruyo todos sus monstruos. Activo el efecto, me traigo dos monstruos. Y evidentemente no puedo activar el efecto del todo, pero ya le dejo solamente con una carta en la mano, que ya sabemos cuál es la mágica. Activa el efecto, se tira un dragón al campo y ya no puedo hacer nada más. O sea que prácticamente le he cagado toda su partida. Vuelvo a activar el efecto. Me traigo al ninja maestro. Y ya me traigo pues para hacer mis cositas. Ataco, ataco. Vale, tengo una interrupción en mano y tengo varias interrupciones más en campo. Activo efecto. Y ya me traigo todo preparadito para lo que es el siguiente. Se lo freno con lo que es ocultador de efectos. Se trae a dragón explosivo, activa efecto, se lo niego. Bueno, no le puedo negar ese efecto, pero le niego el efecto del otro. Y lo único que puedo hacer es traérselo a la mano, no puedo hacer otra cosa. Activa efecto. Y me traigo al que elimina cartas de lo que es el campo. Y automáticamente le destierro su link. Activo efecto otra vez. Destruyo su monstruo. Me traigo a Hanzo. Y me traigo a lo que es el cañonero. Vale. Aquí nos traemos a Mason. Escuchad, todavía no acaba la cosa. Son 9 turnos, aunque no lo creáis, aún no acaba el duelo. Atacamos y automáticamente se trae a esa carta, que el problema que tiene es que en el momento que se invoca, se acaba la Battle Phase, ¿vale? Recuperamos un monstruo, un cañonero. Y yo automáticamente ya opto por matarle el único monstruo que le queda. El adversario roba una carta. Activa efecto. Termina turno. O sea, no puede activar efecto porque no tiene nada para activar efecto. Y automáticamente pues atacamos
y reventamos a un Galaxy Ice, ¿vale? Eso por un lado. Pero es que, vamos a ver, es que son 16 victorias consecutivas, chicos. Confirmar deck del adversario. Como podéis comprobar, me enfrento contra decks muy broken, la verdad. El deck Sushi también está muy broken. Confirmar deck del adversario. Aquí nos enfrentamos contra bestias gladiador. Pero yo me he quedado alucinado porque digo, pero bueno, vamos a ver, bestias gladiador, en serio. O sea, que está libre bestias gladiador. Si yo lo llego a saber, bueno, es que no lo tengo montado, ¿no? Pero hubiera sido una buena opción, porque yo las bestias gladiador las sé manejar bastante bien. Pero bueno, importante, ¿no? Confirmar deck del adversario. Aquí tenemos un TG, al cual también le hemos ganado también bastante bien. Confirmar deck del adversario. Y un mago oscuro que también, o sea, pero vamos a ver, como os he dicho que íbamos a ver un par, qué mejor que ver un duelo contra los Galaxy Ice y uno contra los TG, que son los decks más poderosos que se supone que hay, ¿no? Para mí, uno de los decks más poderosos que hay ahora mismo en este evento es este, el Ninja. Y ahora vamos a comprobar para que veáis cómo jugamos contra TG, ¿vale? Vale, como podéis ver no tengo mano, tengo una mano muy pésima. Y ahí lo que optamos es pues esperar a ver qué es lo que hace el adversario. Y yo automáticamente, como sé más o menos dónde frenarlo, que se frena cuando saca el nivel 5, pues es exactamente lo que voy a hacer, esperar a que saque el monstruo de nivel 5. Ahí tenemos la negación. Se talla su serpiente. Activa efecto. Y aquí se trae su monstruo de nivel 5. Activa su efecto y se lo freno yo con lo que es infinito temporal. Ya ahí lo tiene complicado el continuar el combo. Como podéis comprobar, termina su turno porque ya no puede hacer nada más. Y yo directamente estoy súper mega briqueado, ¿vale? Estoy briqueado, no, lo siguiente. Entonces me queda solamente una opción. Me queda una opción, chicos. Me niega eso, activo efecto, le destruyo su carta. Y él automáticamente, pues como que me lo frena todo, ¿no? Tiene todo en mano para frenármelo y me revienta, la verdad. Pero bueno, ya vamos por el tercer turno. Son 8, recordadlo. Vale. Como podéis comprobar, continúa y continúa y continúa. Y yo ahí automáticamente le freno haciendo eso para que no pueda traerse al monstruo de nivel 12. Se trae el dragón de polvo de estrellas, se trae a este y me ataca. Yo automáticamente lo que hago es traerme a Nijo. Y automáticamente pues no puede atacarme, entonces pues ya no puedo hacer nada más. Termina su turno. Activo efecto y los dos borraditos. Y activo también por si acaso tiene alguna negación para hacer eso. Y me traigo directamente a esta carta a la mano. Ya directamente con esto ya me considero satisfecho. Con esta mano ya me considero satisfecho. Incluso briqueada. Habéis visto que prácticamente no teníamos ninjas. Y fíjate lo que hemos conseguido en nada. Ahí, como podéis comprobar, le reviento sus cartas. Me traigo otra. Y mando a dormir a su serpiente. Vale, yo automáticamente ya me voy preparando para lo que pueda hacer.
Y ya tengo pues más o menos varias interrupciones. Activa efecto, se lo niego para que no pueda hacer gran cosa. Él activa efecto, yo automáticamente activo efecto y me traigo al monstruo que destierra. Y automáticamente le destierro esa carta, puesto que no me interesa que tenga esa carta. Se pone su carta boca abajo y automáticamente ya no puede invocar nada más. Bueno, sí que puede invocar, porque es un deck de estos, que no paran de tener invocaciones raras. Se trae a lo que es el archidemonio y me destruye una carta. Bueno. Activamos efecto, lo mandamos a dormir, continuamos. Destruimos una carta, hemos destruido su trampa. Me traigo a Mason. Y automáticamente continuamos haciendo nuestros desmadres. Activamos el efecto, nos cargamos su mágica y atacamos. Colocamos la carta, activamos efecto para que no tengamos para limpiar completamente el campo. Activamos efecto. Y ya ponemos una carta boca abajo para impedir que siga haciendo más efectos. Y entonces, con lo cual, chicos, como podéis comprobar, turno 8 y se finí. Activamos efecto, nos traemos a Nijo. Activamos efecto y ya automáticamente atacamos. Y hasta luego, Lucas. Así es como funciona el deck ninja, chicos. O sea, es destructivo completamente. En este evento posiblemente de los 3 decks que he probado, que ha sido Marincés, Cosmo y lo que es Ninja, me quedo con Ninja total. O sea, vamos a ver 16 victorias consecutivas, chicos. 16. El deck profile, por si lo queréis hacer, el mío que ha funcionado bastante bien, que está funcionando bastante bien, es este. Un momentito. Este de aquí. Editar deck. Este es mi deck profile, chicos. El deck profile para el evento aceleración, ¿vale? Sé que prácticamente ya está acabado el evento, pero hay gente que le puede gustar probarlo y divertirse, porque esto es para divertirse, chicos, ni más ni menos para divertirse. Tenemos 3 ocultadores de efectos, tenemos 3 Tobari, tenemos 3 Mitsu, tenemos 2 Ninja Verde, que esta carta es muy buena y recomendada por mi compañero Borja. Tenemos un Baku, tenemos 3 Gran Maestro Ninja Hanzo, tenemos 2 cañoneros. Tenemos un ninja del ocaso Getsuka. ¿Este por qué lo tenemos? Este es muy sencillo. Si tú el monstruo lo pones boca arriba, activamos su efecto si está boca arriba y nos traemos 2 monstruos del cementerio. ¿Qué es lo que pasa? Que podemos hacer muchísimo con 3 monstruos en el campo. Así que con lo cual, chicos, pues como que merece la pena este monstruo tenerlo, ¿vale? Llevarlo. Tenemos 2 Jiho, ¿vale? Porque hay que llevarlo a 2. Es una carta muy interesante. Eso sería todo en cuestión de monstruos. No nos hacen falta más monstruos. Y todo lo demás, pues quieras o no, son llamadas a monstruos y todo eso que nos vienen muy muy bien. Tenemos un agujero oscuro, tenemos un Raigeki y tenemos un plumero de la arpía. Tenemos también un refuerzo del ejército que nos llama directamente a Hanzo a la mano. Tenemos un cavador de hierro. Es muy buena, no... traerte otro monstruo de lo que es el destierro. Y, o sea, si tienes un monstruo en el destierro y te destruyen esta carta,
automáticamente tienes otra invocación más y eso pues viene siempre muy bien. Y encima puedes destruir cartas del adversario. Tenemos Pueblo Escondido de Ninjitsu. Esta carta también es muy buena. Primero protege de destrucción una sola vez a los monstruos, o sea, contra Raigeki puede venir muy bien. Y contra un montón de cosas. Así que con lo cual, para que veáis lo completito que está el deck. Y tenemos 3 espadas de luz ocultadora. Esta carta me ha hecho mucha gracia. Esta tarde hemos hecho un directo. Y resulta que yo he dicho, esta carta no me está siendo nada útil, ¿no? Y realmente he ganado 2 veces gracias a esta carta. O sea que he tenido una suerte, un cataplum en toda la boca, brutal, chicos. Tenemos 3 libros de la luna, que para este deck vienen muy bien. Tenemos 3 cuadernos, que... ¿Qué queréis que os diga, chicos? ¿Qué queréis que os diga? Tenemos un infinito temporal, tenemos una duplicación y tenemos 3 arte de hojas danzantes. ¿Por qué tenemos 3 de esta carta? Pues muy sencillo, porque esta carta la queremos tener en el campo sí o sí. Primero de todo porque interrumpes al adversario directamente destruyendo un monstruo ninja en tu campo y trayéndote directamente a Jiho en modo de ataque. ¿Qué pasa? Que cuando invocas a Jiho, automáticamente se activa su efecto. No hace falta que sea ni volteo ni nada. En el momento que lo invocas se activa su efecto. Y automáticamente pones 2 cartas directamente a dormir. Entonces con lo cual, pues como que es un efecto muy bueno y te puede hacer ganar duelos. Por eso mismo esa carta es importante llevarla a 3. Incluso duplicación a 1 porque realmente no la vas a necesitar a tantas copias y realmente pues ahí se queda. He visto muchos decks que la llevan a 3. No es necesario, chicos. Os lo digo yo, que soy usuario y ya habéis visto que llevo 16 victorias consecutivas. En el extra deck tenemos esto olvidaos, esto lo puse por ponerlo. Tenemos 3 de estos, 3 de estos y el ninja este que no lo he utilizado ninguna vez. Tenemos a Gran Maestro, que lo tenemos a 2. Tenemos una mariposa serafín que tampoco la he utilizado. Y tenemos a un Access Codificador que tampoco he utilizado. O sea que realmente lo que importa que tengáis es estas 6 cartas y estas 2. Todo lo demás, como que no hace falta. Este mosquito está también muy bien. Tampoco lo he utilizado, pero como tenemos niveles 2, pues como que nos puede venir muy bien, ¿vale? Y dicho todo esto, chicos, pues nada más. Solamente os puedo decir que muchas gracias por seguirme aquí en el Manicomio de Arkham y espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chicos. Chao, portaros bien. Hasta la próxima.